En el marco de la ofensiva vergonzosa, en verdad que un desplante autoritario que debe ser rechazado por toda la sociedad mexicana del gobierno federal en contra de los periodistas y latinos, en ese contexto, claro que toda esa cauda de defensores de la política del presidente de la República, unos bots, otros troles, pero a final de cuentas unos más farsantes de la 4T que son como robots o que no piensan porque su función justamente es generar el mejor contexto posible para esas decisiones autoritarias, viles del presidente de la República. En ese marco digo, Álvaro Delgado, este sábado, lo que hace en Twitter es publicar, escuchen ustedes, a mí también me investigó la Unidad de Inteligencia Financiera de Enrique Peña Nieto y no me importó porque nunca he hecho nada indebido ni ilegal. Ahí tienen ustedes lo que dice este farsante de la 4T. Para quienes tengan X, les recomiendo una respuesta que ahí mismo le doy. Hoy en la mañana, justamente a través de un X, dice: en los tiempos del populismo, los enanos crecen. Y hasta Álvaro Delgado puede decirse periodista y compararse con quienes sí lo son. En efecto, el populismo genera eso, que los enanos crezcan. Y cuando me refiero a esa estrechez de tamaño, me estoy refiriendo a ética, a moral, me estoy refiriendo a insumos profesionales y entonces desde luego podemos hacer una lista inmensa, pero que con algunos nombres podríamos darnos cuenta. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de Lord Molécula? Lord Molécula no tiene el más mínimo conocimiento de los parámetros profesionales que implican el ejercicio del periodismo, pero en efecto ha sido creado como un ícono, como una impronta que pueda llegar a ser seductora para aquellos mexicanos que no exijan calidad informativa o que no valoren formación profesional de esa manera. Por ejemplo, Lord Molécula puede pasar como un periodista, o qué decir, por ejemplo, también de Genaro Villamil, que en cualquier estado democrático, un gobierno que tenga respeto por sí mismo y por sus gobernados, no podría en modo alguno haber desempeñado la responsabilidad que ahora tiene y que significó el destrozamiento de los medios públicos. Cuidado, porque este enano podría permanecer justamente dentro de el próximo gabinete en personajes menores, desde luego, pero de todas maneras en encargos muy grandes para el propio tamaño que tiene Genaro Villamil, pero que ahí andan, caminando y haciendo lo que vemos permanentemente, que su función justamente es hacer la propaganda. ¿O qué decir? Díganlo ustedes, si no de Sabina Berman, que también pasa como una analista política cuyas funciones son fundamentalmente el golpeteo a los críticos del gobierno y que por eso incluso tiene hasta un programa y cobra muy bien del erario, de los impuestos de ustedes, de los nuestros, al amparo, claro está, del gobierno federal, que así prodiga a sus farsantes de la 4T. Pero más allá incluso de estos aspectos que tienen que ver con la propia comunicación y de las estructuras del Estado que para tal efecto el gobierno lleva a cabo o impulsa, pues qué decir también de Tatiana Cloutier. ¿Qué les parece? Que en ningún país, como he dicho, en donde el gobierno se respete y respete a sus gobernados, jamás hubiera podido ser ella titular de la Secretaría de Economía. ¿O qué decir de Arturo Saldívar, que en vez de estar rindiendo cuentas a las autoridades, se encuentra justamente también a las puertas de continuar con una función como es la del propagandista de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una suerte de gozne, porque es también, desde luego, uno de los voceros de Claudia Sheinbaum. Y así nos podríamos ir, en donde la mística, por decirle de alguna manera, que tiene el populismo es 90% honestidad, lo cual no es cierto.
aunque no se tenga la preparación, lo cual sí es cierto, porque la corrupción comienza justamente cuando se asume una responsabilidad para la que no se tiene la preparación. El caso es que en ese mismo entorno, pues claro que un tipo como Álvaro Delgado puede decirse periodista cuando lo que ha sido, siempre es un promotor de la propaganda de Andrés Manuel López Obrador. En otros tiempos también, comenzando los 2000, de Carlos Slim y fustigador también de Televisa, este tipo de personajes, desde luego, que emiten sus contenidos a partir de quien los patrocina. Y miren ustedes, él diciéndose así periodista cuando, por ejemplo, en el sexenio pasado, ¿se acuerdan ustedes? Sacó un pañuelo. Ni uno más, ni un profesional de la comunicación más ultimado dentro de este sexenio, así aparecía él como todo un héroe o sintiéndose como tal, ya dentro de la propia propaganda de quien sería el presidente de la República, y durante estos 5 años y medio, poco más, callado frente justamente a las agresiones que han tenido los profesionales de la comunicación, muchas de ellas fatales como nunca en la historia del país, y otras tantas asiduas, permanentes, de acoso sistemático, como ha ocurrido con Carlos Loret de Mola y con Víctor Trujillo, además de con el medio de comunicación para el que ellos colaboran, como es Latinus. Esa es justamente la función que ellos han tenido, y como he dicho, no solo en contra de estos nuestros colegas y este medio de comunicación el más destacado en la crítica al gobierno federal, sino también, como aquí hemos documentado, en contra de Enrique Krause, en contra de Héctor Aguilar Camín y toda una larga lista, Héctor de Mauleón, de periodistas profesionales de la pluma, escritores, intelectuales y académicos. Bueno, pues el mismo Álvaro Delgado ahí se queda callado también, e incluso alienta, porque este tuit que les acabo de comentar a ustedes, en el fondo, claro que sí, lo que está haciendo es alentar este tipo de persecución. Hay también, o hubo también, como respuestas abajo de su tuit, varias que son esclarecedoras, que sin embargo yo en lo personal no le doy un subrayado a ello. No somos iguales, de ninguna manera. La falta de escrúpulos de ellos hacen que nosotros incurramos exactamente en esa misma falta de escrúpulos, porque ahí ganan justamente los pregoneros del populismo, que lo que buscan es normalizar la difamación. Me refiero a pues el trabajo que Vianey Fabiola Lozano Rangel ha tenido desde 2001 en el área de difusión con Andrés Manuel López Obrador, y que ahora también tiene un encargo dentro de la administración pública, y ella es esposa de Álvaro Delgado. Me parece que ahí es, digamos, menospreciar a la mujer, a la propia trayectoria que ella puede tener. Pero lo que sí podemos decir es que Álvaro Delgado en sí mismo es un farsante que difunde propaganda en vez de información, que está el mejor postor, en este caso postora, que es Claudia Sheinbaum, y que con eso desde luego también está alentando esta serie de ataques infames en contra de Loret y Trujillo, en contra de Latinus. Lo que sí podemos nosotros decir con toda responsabilidad, por supuesto, es pues que en efecto Pablo Valladares García, el fundador y dueño del periódico Sin Embargo, donde trabaja el propio Álvaro Delgado y Alejandro Páez, ha sido acusado de usar paraísos fiscales en Bahama Leaks. Ahí tienen ustedes, en una investigación que se encuentra, es así documentada, y que la pueden ustedes encontrar en estos momentos en X, los usuarios de X, en Oscar @ALEPHBIO, todo en mayúsculas, y ustedes ahí pueden encontrar justamente el link que demuestra esto que les estoy diciendo a ustedes, y los montos, los datos que en efecto sí muestran ahí irregularidades financieras enormes, pero por supuesto, como les he dicho, como ocurre con los más fieles perros respecto de su amo, atienden con lo que
pues les da de comer, y justamente ese es el propio entorno. Que me disculpen, desde luego, los perros que son o que tienen una nobleza mucho mayor que luego seres humanos como estos, ahí sí se encuentra una flagrante transgresión a la ética, ¿no?, al profesionalismo, y desde luego una voltereta a la espalda de quienes deberían ser sus colegas, los de Álvaro Delgado, pero que en efecto él, como un propagandista de la 4T, pues desde luego que lo que está haciendo junto con otros más es alentando esta difamación, esta injuria, este aspecto vergonzante que está utilizando el presidente de la República para intimidar al periodismo libre.